a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta nueva edición del programa Lazos Amazónicos, un programa cultural, un programa que nos traen entrevistas de personalidades, tanto artistas, también escritores, intelectuales y también amigos, ¿no? Que viven en la ciudad de Iquitos. Y en esta oportunidad me gustaría empezar el programa antes de presentar a nuestro invitado especial de esta edición de ya su acostumbrado programa, Lazos Amazónicos, ¿no? Me gustaría leer un poema que escribió el gran García Lorca. Es un poemario titulado, que lleva como nombre, ¿no? Poeta en Nueva York. Y es precisamente uno de los últimos poemas de esa gran saga poética de García Lorca. Y dice: Vals en las ramas, homenaje a Vicente Alexandre, por su poema El Vals. Cayó una hoja, y dos, y tres. Por la luna nadaba un pez, el agua duerme una hora, y el mar blanco duerme 100. La dama estaba muerta en la rama, la monja cantaba dentro de la toronja, la niña iba por el pino a la piña, y el pino buscaba la plumilla del trino. Pero el ruiseñor lloraba sus heridas alrededor, y yo también, porque cayó una hoja, y dos, y tres. Una cabeza de cristal y un violín de papel, y la nieve podría con el mundo si la nieve durmiera un mes. Y las ramas luchaban con el mundo, una a una, dos a dos y tres a tres. Oh duro marfil de carnes invisibles, oh golfo sin hormigas del amanecer, con el mu de las ramas, con el ay de las damas, con el cro de las ranas y el glo amarillo de la miel. Llegará un torso de sombra coronado de laurel. Será el cielo para el viento duro como una pared, y las ramas desgajadas se irán bailando con él, una a una alrededor de la luna, dos a dos alrededor del sol, y tres a tres porque los marfiles se duermen bien. Bien, de esta manera damos inicio a esta nueva edición de su programa Lazos Amazónicos. Soy Cristian Valente, acompañándolos en esta oportunidad. Y nuestro invitado en esta edición es un escritor joven que nos viene trayendo propuestas interesantes vinculadas a la literatura amazónica desde un enfoque muchas veces, diría, traficada por muchos escritores que no se dan la tarea de investigar hechos históricos o eventos de la historia que también son curiosidades particulares en el devenir de los procesos de la historia de la ciudad, del urbanismo, en este caso vinculado a la ciudad de Iquitos. Y me refiero a Roger Samuel Rodríguez García. Roger nació en Lima, Perú, el 28 de julio de 1980, a la edad de 3 años. Se trasladó junto a sus padres a la ciudad de Iquitos, en donde estudió la primaria y la secundaria en los colegios San Agustín y el Colpap, Francisco Secada Viñeta. Posteriormente siguió la carrera de Ciencias de la Educación y Humanidades, mención en Lengua y Literatura en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Y después estudió la maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Algunos años después estudió la maestría en Altos Estudios Amazónicos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde el año 2015 ejerce la docencia de manera permanente. En el año 2018 obtuvo el segundo lugar en el Premio Nacional Cultura del Agua en la categoría Medios de Comunicación y Publicaciones Periodísticas, subcategoría Reportaje Escrito,
con una investigación titulada El paraíso del hortelano. Y en el año 2019 obtuvo una mención honrosa en el Premio Nacional Ambiental Antonio Brac E, con otro artículo periodístico titulado El conocimiento ancestral en las comunidades autóctonas. En el año 2006 publicó un libro de cuentos titulado En el nombre de todos. En el año 2007 publicó una novela titulada La revelación oculta. En el año 2011 publicó una segunda novela titulada El caso de los hermanos Arizabal. Desde el año 2008 hasta el año 2016 ha sido redactor en el seminario Iquitos al Día. Sin mayor preámbulo, damos la bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias, Cristian, por esta entrevista. Y bueno, para mí es una oportunidad más de poder conversar sobre literatura, que siempre es importante porque definitivamente la literatura nos ayuda a poder mejorar nuestra forma de comprender el mundo y comprender la sociedad, y también entender al ser humano en sí sobre lo que quiere en su devenir hacia el futuro. Cuéntanos, ¿cómo surge el escritor Samuel Rodríguez? Bueno, podríamos decir que esta afición que siento por la literatura fue algo que de poco a poco se fue construyendo, ¿no? Quiero ser honesto en eso. Cuando estaba en la primaria yo leía poco. Mayormente lo que leía era historietas cómicas, historietas bíblicas. Me gustaba leer mucho Plaza Sésamo. Estaba de moda en los años 80 leer Plaza Sésamo. Me encantaban las historias de El monstruo come galletas, de Bernie y Fred, ¿no? Miss Piggy, la rana René. A mí me encantaban esos personajes. También leía otras historietas, Walt Disney, las aventuras de Archie, también, muy conocidas también en ese entonces. Y cuando entré a la secundaria ya empecé a leer, ya, como dice, ¿no?, temas ya un poquito más, como dice, de peso pesado, ¿no? Novelas, cuentos, fábulas, leyendas, mitos. A mí mucho me ha encantado y desde siempre me ha gustado la mitología griega. Esa es una de las razones por las cuales a mí desde el primer momento me gustaron esta serie animada Los Caballeros del Zodiaco, porque me encantaba la mitología griega más que nada, y porque también aprendí muchas cosas también de la mitología griega y otras cosas aparte también, ¿no? Y así de poco a poco fui catalogando esta afición hacia la literatura, aparte de otras cosas también que hacía, también en mi tiempo libre. También siempre me llamó la atención la filosofía griega, principalmente los primeros, o mejor dicho, los más encumbrados filósofos, llámese Sócrates, Platón y Aristóteles. Y también me gustaba mucho la historia. En el colegio, historia era uno de mis cursos favoritos. Me encantaba precisamente ver cómo con el paso del tiempo las culturas han ido desarrollándose, descubriendo nuevas cosas, descubriendo conocimientos, tecnología, ciencia. Y la verdad es algo que siempre me ha llamado la atención, porque mucha gente dice que la historia es aburrida, porque creen que solamente es memorizar fechas, nombres, lugares y todo eso. Pero no es eso. O sea, no hay que ver la historia de esa manera. Hay que ver la historia como parte de nuestra identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos un pasado. ¿Qué opinas al respecto cuando si tendríamos que ponernos a reflexionar sobre este proceso de formación de ese Samuel lector, ¿no? Ese Samuel que está indagando en la historia, en la filosofía? Podríamos decir que ese Samuel que se está formando es como ya un destino predeterminado. Yo siempre he sido una persona que he creído que cada quien hace su destino, su futuro. Recuerdo que cuando estaba en el colegio, siempre en la hora de recreo, a veces con mis compañeros conversábamos, decíamos, ¿no? Por ejemplo, uno nace con su destino o uno hace su destino, ¿no? Y conversábamos en ese aspecto. Algunos estaban a favor, otros en contra. ¿Y recuerdas algún hecho determinado ahí en que conversaban? Por ejemplo, recuerdo que una vez uno de mis compañeros decía, ¿no? Luego de un curso que hemos tenido, una clase de religión, decía,
todos descendemos de Noé. Entonces, si todos descendemos de Noé, es como decir que hay algo que ya estaba predestinado, ¿no? O como quien decir, ¿no? Que ya esto algo iba a ocurrir y lo que iba a pasar en el futuro. Pero también pienso que muy aparte de eso, de las cuestiones metafísicas, pienso que el ser humano, cuando tiene ese deseo de querer hacer de su vida lo que él desea realmente, lo puede conseguir. ¿Por qué digo eso? Mi padre siempre me decía que todo en esta vida se consigue con esfuerzo, dedicación y sacrificio. Nada te cae en tu sentado, o sea, no te cae nada en el cielo. Entonces, si tú quieres lograr algo, tienes que luchar por eso, tienes que lograr eso. Entonces, eso ha ido a mí motivándome a poder demostrar que cuando uno realmente quiere algo, quiere conseguir una meta, un propósito, vamos a decir en este caso un propósito definido, si tienes ese deseo de hacerlo, consigues, ¿no? Sabiendo muy bien que en el proceso vas a tener que pasar por muchas situaciones, a veces no tan buenas, no tan agradables, pero siempre el resultado va a ser satisfactorio para uno. Pero yo me pregunto entonces, ese Samuel que está formándose, que va comprendiendo ese destino de la llegada hacia la literatura, me imagino que ese Samuel tiene dos, tal vez o más, influencias que han determinado que sea ese Samuel escritor. Sí, podemos decir que de alguna forma. Por ejemplo, te voy a contar algo un poco gracioso, ¿no? Yo desde muy niño, desde que tenía 9 años, siempre he admirado a Mario Vargas Llosa. Es más, hasta tengo memorizado en mi cabeza la campaña presidencial que él hizo en el año 90, y cuando llegó a la segunda vuelta qué curioso, con Fujimori, sí. ¿Y qué cosa recuerdas? Lo que me gustó de Vargas Llosa, a pesar que yo tenía 9 años, era un chibolo, era la sinceridad con que se dirigía a la gente. No era el típico dicharachero, charlatán, palabrero, ¿no? Él te decía las cosas, aunque no te gustaba, te decía de frente y lo decía de una manera tan objetiva que tú te quedabas embobado, ¿no? Para un chibolo de mi edad, escuchar a Mario Vargas Llosa decir la inflación es por esto, por esto, por esto, y así se va a lograr aunque nos cueste esto, te quedabas así, mudo. Entonces decía, o sea, su honestidad en claro, cuanto a su actitud neoliberal, exactamente, ¿no? capitalista, ¿no? De privatizar, claro, y hacer ese show, en cambio, era muy abierto, claro, honesto, ¿no? Claro, y aparte como novelista que era, le daba ese plus para que tú te des cuenta, bueno, este sí realmente está diciendo las cosas como son, ¿no? Entonces, desde ese entonces me di cuenta que Vargas Llosa definitivamente resultó una influencia literaria en mí. Su primera novela fue que yo leí La ciudad y los perros, me impactó bastante cómo él vivió en esa época, porque yo también estudié en un colegio militar, cuarto y quinto de secundaria, estudié en un colegio de la FAP, y sé lo que es pasar por eso, sé lo que es que te castiguen, que te hagan castigo físico, si tú no le miras al sargento, al cabo, al teniente, pues ya te va a pasar lo peor. Entonces yo también pasé por algo así. Entonces esa disciplina que él obtuvo en el Colegio Leoncio Prado y la disciplina que uno tiene cuando estudia en un colegio así, te ayuda a ver las cosas de un ámbito mucho más, vamos a decir, palpable, ¿no? O sea, no pisas en el aire, sino pisas tierra, y sabes que para poder llegar a lo que tú quieres, a veces tienes que pasar por cosas que tarde o temprano te van a llegar, pero que de alguna forma eso te hacen madurar como persona. Muy bien, esto fue la primera parte de la entrevista al escritor amazónico Samuel Rodríguez. Vamos a un corte. Estamos de vuelta nuevamente en esta nueva edición del programa Lazos Amazónicos, y en esta oportunidad nos acompaña el escritor amazónico Samuel Rodríguez.
Samuel Rodríguez, yo he estado pensando en esta de la primera parte de la entrevista en relación a esa peripecias también que se pasa cuando uno es adolescente y a veces estar pegado a los libros, a las curiosidades, eso causa también un imaginario de rareza también, ¿no? No sé si a ti te ha pasado que encaminarse hacia la literatura pueda crearse ese imaginario también del poeta, del escritor, se podría hasta decir a veces del profeta, ¿no? Bueno, sí, hay muchas cosas que encaminan a uno para que pueda ser escritor o novelista, ¿no? En ese aspecto. Por ejemplo, algo que nunca he contado en una entrevista, es de la primera vez que lo voy a decir. Cuando yo estaba en cuarto de secundaria, a mí me hicieron un test de orientación vocacional. Y eso se me quedó grabado en mi cabeza. Y en el test de orientación vocacional, los resultados me dieron al año siguiente, cuando estaba en quinto. Y decían que yo tenía habilidades para 6 profesiones. Para ser médico, pedagogo, periodista, traductor, sacerdote y escritor. Sí, me los memoricé todos. Y cuando yo recuerdo eso, hago una retrospectiva, decía, caramba, esto ya estaba ya pensado. Y de todos esos test, lo que has cumplido ha sido el de sacerdote, ¿verdad? Bueno, una vez se me pasó por la cabeza ser sacerdote, le dije a mi papá, pero después dije, no, hay muchas formas de que tú puedas servir a Dios sin estar en un monasterio, en un convento. Pero la escritura, si lo vemos desde el punto de vista simbólico, es prácticamente un ritual que implica el acto de un sacerdocio. Sí, efectivamente. Un compromiso. Sí, y yo analizando esas 6 profesiones que se me salió en mi test de orientación vocacional, me di cuenta de que definitivamente yo tenía cualidades para situaciones humanísticas, ¿no? El médico, por ejemplo, hace labores humanísticas, de apostolado. Un médico se sacrifica por sus pacientes, ¿no? Mi madre me dice que yo hubiera sido un excelente médico, ¿no? Puede ser, ¿no? Incluso también a veces he hecho también labor de traductor también, ¿no? Algunas cosas. A mí, por ejemplo, yo soy intérprete de señas, he estudiado lenguaje de sordomudos. Qué curioso. Sí, por ejemplo. Periodismo, también hice algo de periodismo, ¿no? Lo de sacerdote, bueno, es mi formación católica evangélica, conozco mucho de la Biblia, he estudiado bastante. Y aparte de lo de escritor también, y de pedagogo también que he hecho como docente, entonces uno se da cuenta de que esas 6 cualidades están unidas en una sola, ¿no? Entonces uno se da cuenta, como dice, ¿no?, que es divergente para ciertas áreas que tienen que ver con las humanidades, ¿no?, y precisamente con lo que es el tema del desarrollo personal y social, ¿no? Sí, y precisamente lo que comentas está muy bien sintetizado en tu primera obra, ¿no? En el nombre de todos. Y puedo notar ese tufillo de cura en formación, ¿no? Y podría decirlo, por ejemplo, ¿no? Para mencionar acá una parte de tu obra, ¿no? O mejor tú, que lo puedas leer, ¿no? En tu propia voz, solo esta parte de acá, este párrafo, ¿no? El último. No, esta parte. Desde el último hasta justicia. Sí. Ya 10. El último que escogió Dios era muy diferente a los otros 2, ya que no tenía familia, amigos ni nada parecido. Se había criado en un orfanato de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Su nombre era Gilmar, un joven que vivía en las favelas más pobres de la ciudad, que a veces robaba para poder comer. Su oficio era el de lustrabotas y siempre salía al frente de los más débiles contra los que abusaban de ellos. Sin embargo, Dios encontró algo que le llamó la atención de este joven. Amaba mucho la justicia. Bien, ¿no? Bueno, yo elegí este párrafo de tu primera obra es precisamente porque tu dirección en cuanto a tu reflexión narrativa, yo podría interpretarlo, tu preocupación por las cosas tan cotidianas, ¿no? El lustrabota, la señora ama de casa, ¿no? Y sobre todo la búsqueda en esa constante plegaria de la justicia, ¿no? Pero a veces
la realidad es tan injusta, ¿no? Que no sabemos si Dios los escucha, ¿no? Creo que también eso es una pregunta que te haces en el libro, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Yo, como dice un viejo refrán, a Dios rogando pero con el mazo dando, ¿no? Y eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque he llegado a la conclusión, el haber estudiado literatura me ayudó a comprender mejor la Biblia, y puedo decir así a ciencia cierta que una cosa es creer en un Dios y otra cosa es creer en una iglesia. Una cosa es creer en la Biblia y otra cosa es creer en la religión. ¿Por qué? Porque las iglesias y las religiones cambian con el tiempo, siempre cambian constantemente, pero Dios y la Biblia se mantienen firmes. Entonces, si uno analiza los valores que uno recibe y los valores que debería haber en la sociedad, entonces ahí te das cuenta que a veces no se contraponen, no hay una, como dice, un amalgamiento. Porque y el papel de los pobres, en este caso de los desvalidos, de la gente común y corriente, del mototaxista. Yo siempre digo que todos, seamos pobres, ricos o lo que sea, todos de alguna manera vivimos en este mundo, no hemos creado este mundo, pero vivimos en un mundo que hay cosas buenas y cosas malas, pero es nuestra obligación y nuestro deber entender que de nosotros depende hacer nuestro cielo o hacer nuestro infierno, no hay más, independientemente de lo que te digan. Pero si tú das el primer paso y dices, no, a partir de ahora esto va a ser así, sin importar muchas veces lo que otros te estén queriendo serruchar el piso, como popularmente se dice, o queriendo acuchillarte la espalda, ¿no? Hablando metafóricamente, pero si tú eres capaz de dar el primer paso para lograr ese cambio social, sin importar lo secundario, entonces bienvenido sea. Y eso al final tiene mucha más bendición que cualquier otra cosa. Sí, hay algo puntual, creo, ahí que resaltar, ¿no? La importancia de tomar conciencia de tu papel como individuo en un ambiente social que tiene un proceso histórico, que tiene una interrelación social y por ende económica también, ¿no? Hace que se condicione también y cabe en mi reflexión, ¿no? Para luego darte el pase, es de que si bien es importante la toma de conciencia como persona, pero por sí solo jamás se va a poder lograr. Es más, yo creo que no creo que ningún escritor escriba algo, publique, para que luego él lea solo su obra, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Todos los escritores en la historia de la humanidad han creado sus obras para que perdure con el tiempo. Un profesor en San Marcos me dijo una vez que una obra es canónica si tiene más de 100 años de antigüedad y si la gente todavía lo sigue leyendo. Entonces se le puede considerar como algo canónico. ¿Por qué? Porque es algo que ha trascendido. Por ejemplo, El Quijote de la Mancha es una novela que me decía un profesor, decía, si tú lees El Quijote de la Mancha ya sabes todo sobre la vida. Porque ahí en esa obra, a pesar que es una novela del siglo XVII, que es una novela de caballería, pero toda la vida en sí está plasmada ahí. Entonces, hablando sobre los sueños del Quijano, de Sancho Panza, de cómo veía él rescatar a los más débiles, esto, que el otro, y al final se da cuenta de que todo fue un estado de locura, pero en esa locura siempre hay algo de cordura también, ¿no? Alguien me decía una vez, cuando estaba en Lima, decía, la única persona libre en este mundo es el loco, decía, porque al loco no le interesa si tienes que pagar esto, si tienes que ir a trabajar, si tienes que algo que comer, si tienes que hacer esto. O sea, el loco está absorto en sí. Entonces se le puede llamar que es alguien libre. ¿Por qué? Porque una persona libre se debería comprender una persona que se aleja de los problemas materiales, de los problemas de este mundo y se enfrasca en lo que realmente debe ser, que es la existencia misma. ¿Por qué? Porque los escritores de la antigüedad y los de ahora han comprendido que si uno como lector no pone en práctica los elementos que recibe de la literatura y eso lo hace dentro de su existencia, como dice, su caballito de batalla o su bandera de lucha, entonces es muy poco lo que se puede conseguir. Hay algo que me viene a la mente en relación a tu comentario. Primero, creo que no estoy de acuerdo con tu profesora cuando habla de lo que es canónico, ¿no? O lo que no es canónico, ¿no? Primero porque creo que
la existencia de lo que podría perdurar en el tiempo no lo sabemos, es una cuestión del futuro. Además, ¿cómo podemos determinar eso si tú como autor, no sé si puedas vivir 100 años, ¿no? Así que, o tal vez solo hacemos la referencia del pasado, ¿no? Y creo que ahí viene la creación literaria, ¿no? La remembranza de plasmar en signos, en un papel, ahora en lo digital, ¿no? Más códigos que van siendo releídos, transmitidos a otras personas. Pero lo otro en relación a la locura, ¿no? Pienso en el gran erudito Erasmus de Rotterdam, ¿no? Cuando escribe ese panfleto, ¿no? El elogio a la locura, y hace una mofa de toda esa institucionalidad romana, católica, ¿no? Y se burla, pues, de Dios, del diablo y de los curas gordos, ¿no? Que van añorando más riqueza y ensanchándose en sus asientos y en sus púlpitos, ¿no? Tanto que no pueden caber tampoco en sus púlpitos, ¿no? Pero sí, cuando vemos esa escritura panfletaria de Erasmus de Rotterdam, hace una alegoría también al pensamiento griego, a los personajes griegos, y uno de sus favoritos es Pan, ¿no? Ahí para burlarse de los dioses y asimismo también del mismo Dios cristiano que adoran o que hacen referencia a estos curas que se engordan, ¿no? Y se hacen ricos y que viven a costas del poder. No sé si tanto se refleja con la actualidad, no sé, vamos pensándolo, ¿no? Pero al final Erasmus de Rotterdam dice, uno puede llegar a la conclusión, ¿no? De que él habla de dos tipos de locura, ¿no? La locura que construye y la locura que destruye. Entonces la pregunta es, Samuel Rodríguez intenta ser ¿qué tipo de loco en la escritura, ¿no? Bueno, no sé si... Y no entro a aspectos morales. No, es una trampa no más para reflexionar. Es una trampa metafórica, ¿no? Sí, bueno, todos tenemos algo de loco, una vez escuché, ¿no? Pero esa locura que uno puede tener hacia lo que te apasiona, lo que te gusta y lo que quieres cambiar, es eso. Que tu deseo no tiene que hacer perder el enfoque de la realidad. ¿En qué sentido? Hay una frase de un anime japonés que yo vi hace muchos años que se llama Samurai X, no sé si habrán visto, sobre la historia de cómo los samuráis pierden el poder y el emperador vuelve nuevamente a ocupar el poder. Y hay un episodio donde un antiguo samurái quiere apoderarse de todo el país y recurren a la ayuda del protagonista, que era un antiguo asesino llamado Batusai el Destajador, pero que él ya no quería seguir matando porque él odiaba ya esa vida, quería una vida nueva para él, ¿no? Podemos decir que era un loco, porque imagínate, dejar de ser un asesino para volver una persona normal, pues hay que estar loco, pero en esa locura había algo que... ¿Ético? Vamos a decir ético, y hay una frase que me impactó cuando uno de los ministros del gobierno de Japón habla con él sobre eso, y dice, cuando se despiden, señor ministro, ahora usted le veo mucho más viejo que hace 10 años, y le responde, es que es para que te des cuenta que construir un país es difícil, pero destruir un país es fácil. Entonces, esa frase a mí me dejó, pero prácticamente anonadado, porque digo, o sea, ¿qué persona no quiere dar parte de su vida a hacer un país que ya no sea como el que vivieron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Sino un país en donde realmente ya las cosas sean con justicia, como dicen, ¿no? Con realmente con igualdad. Entonces, yo pienso que cada persona que busca esa locura hacia lo que prima, lo que desea, tiene que estar enfocado a algo que va a durar, ¿no? No solamente en ese momento, sino que perdure y que pueda manifestarse no solo en una generación, sino en varias generaciones, ¿no? Sí, yo creo que vamos hacia ese rumbo, ¿no? Escribir, reflexionar, nos lleva a ir repensando en futuros
prósperos, una mejor vida, no sé, sería inhumano, creo, no pensar en mejorar, ¿no? Hay tanto que reflexionar sobre este tema, ¿no? Y me fascina la idea metafórica de los personajes de la Biblia, Dios, y que ahora lo podemos relacionar también con los juegos del poder, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la, la cuestión que pasó en el éxodo judío, ¿no? Con Moisés, ¿no? Recibiendo las tablas escritas y toda una configuración en relación a esa idea de qué es lo correcto para mostrar. Pero yo creo que no sé qué tanto nosotros los autores que vamos poetizando, creando una obra literaria, también jugamos como Dios en nuestros personajes para darles órdenes, darles leyes y darles una vida tras otra vida y tras otra vida y tal vez la muerte y otra vida. Y regresamos para la reflexión de Samuel después de este comentario. Otra vez, estamos de vuelta en la nueva edición del programa Lazos Amazónicos. Estamos en esta oportunidad con Samuel Rodríguez. Samuel, tus reflexiones de lo que habíamos terminado antes del corte. Sí, pienso que todo escritor podríamos decir que es un dios de sus obras, ¿no? Por eso existe el llamado narrador omnisciente, ¿no? El narrador omnisciente es el que siempre se ve en la literatura, mayormente se ve mucho el narrador omnisciente, ¿no? Hasta en las películas también se ve. Y el narrador omnisciente, de alguna forma, es muy clásico, y no solamente clásico, sino también es muy importante, porque de alguna forma va hilando los sucesos, ¿no? Cómo se van dando, cómo se van haciendo. Aunque ahora ya los recursos narrativos han cambiado, ahora muchos empiezan a veces no desde un principio, sino desde el final o desde la mitad de la historia. Desde un hecho, ¿no? Luego para ir hilando, ¿no? Claro, entonces eso es algo también que nos ayuda a que la historia sea mucho más entretenida, rica, y tenga esa, como dice, ese gancho del lector o del espectador para impactarle la historia. Y cuando se crean los personajes, ¿qué recursos utilizas tú para crear un personaje? Bueno, yo para crear personajes, algo que yo siempre hago es, me gusta mirar siempre cuando salga a la calle a las personas. Y eso es una forma de yo crear mis personajes, ¿no? Veo cómo comen, cómo andan, cómo saludan, lloran, besan, gritan, abrazan. Entonces, observando a las personas, voy dándome cuenta cómo es una persona en determinada situación. ¿Y cómo es ese performance de crear un personaje? Bueno, en realidad, yo cuando escribo una historia, Cristian, te digo algo, siempre me gusta tener en mente el principio y el final, cómo empieza y cómo termina. Lo demás ya se va agregando, cae por su propio peso, ¿no? Como un castillo de naipes. Los personajes, siempre trato de saber cuáles son los personajes principales. Y los personajes principales siempre yo los vinculo como te dije, con personas que yo veo en mi día a día, pero también con personajes que a veces veo en otras situaciones, a veces en un programa, o a veces en una revista, o en un documental. Por ejemplo, tú escribiste esta novela, Asesinato a la Medianoche, ¿no? Y en este caso te basas en personajes reales de la historia, ¿no? De Iquitos,
¿Y qué es lo que te llevó a tratar de reflejar y narrar la historia de estos personajes? Muy buena tu pregunta. Mira, yo la primera vez que escuché de este caso fue en diciembre del año 2014. Yo recuerdo que siempre con mi madre y algunos familiares, mi hermana, algunos de mi familia, siempre vamos al cementerio a celebrar el cumpleaños de mi padre desde que murió. Mi padre murió hace ya casi 11 años y su cumpleaños es en diciembre, el 2 de diciembre. Entonces, justamente en una de estas idas que íbamos al cementerio en 2 de diciembre justamente del año 2014, el capellán del cementerio me contó la historia de este hombre que fue descuartizado. Entonces yo me quedé pensando, ¿en serio? ¿Realmente hubo en Iquitos algo así? Yo nunca había escuchado de ese caso. Entonces, a la semana siguiente vuelvo a hablar con él para que me dé a grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo fue ese caso? Y él me habló de un hombre que había conocido, a un pata que trabajaba en una cantina, que se llama fulano de tal, que era carnicero también, y que quiso apropiarse de un maletín de dólares, de soles, quería cambiarlo en dólares, y lo descuartizó así de buenas a primeras, en una madrugada. Entonces yo dije, aquí hay material para escribir una novela. Entonces yo, así de plano, dije yo. Entonces me fui a la biblioteca masónica, encontré información periodística, ahí está, y ahí empecé ya a hilvanar los sucesos, ¿no? Obviamente hay algunos hechos que no se conocen al 100%. Yo me he tomado algunas licencias históricas, los he rellenado con algunas otras cosas, pero esta novela se basa en el testimonio de lo que me contó el capellán del cementerio, el hermano Jorge Tuanama, y lo que encontré en los archivos periodísticos. Entonces yo agarré esos dos y los conjugué en una historia, en una novela, y el resultado es lo que vemos, ¿no? Entonces, para mí, te digo, Cristian, fue un reto escribir esta novela, porque escribir una novela basada en hechos reales no solamente es apasionante, sino también es bastante trabajoso, y no solamente trabajoso, incluso hasta estresante también, podríamos decir. Y eso de las licencias literarias e históricas, me fascina ese comentario. ¿Por qué? Porque hay por la calle, no voy a mencionar escritores, pero he encontrado esos contrabandos y estafas literarias que, con la idea de presentarnos esas licencias literarias, hacen una distopía de la creación en una novela, argumentando que es una novela histórica cuando no tiene nada de investigación y relación con los hechos históricos. Aún las licencias históricas, en mi opinión, como es en el caso que he encontrado en tu trabajo, tú lo complementas con hechos históricos de la época, del momento en el que está pasando ese suceso central de tu tema en tu novela, ¿no? No es que tú inventas un amorío de personajes que nunca se han visto, por ejemplo. Eso ya es una anacronía, ¿no? Sí. Y eso para mí no es una licencia histórica, por ejemplo, ¿no? O sea, poner a un chino de la época del caucho, no sé, con un indígena záparo, digamos, ¿no? Tal vez puede ser como una licencia creativa, pero no podríamos llamar a esa obra histórica, ¿no? Sí. Como por ahí ha aparecido un escritor último que acaba de escribir unas obras que ya no recuerdo el nombre de la novela, porque es tan mala, ¿no? Y se presenta como historiador de Belén, o se presenta como historiador de los hechos del caucho atroces, pero sin embargo es un contrabando literario. Sí, eso que dices es muy, muy interesante, y también es cuestionable que alguien se tome licencias así, ¿no? O sea, sin tomarse la molestia de realmente haber investigado. Por ejemplo, en esta novela, Asesinato a la Medianoche, yo me tomé la molestia, valga la redundancia, de hacer que los acontecimientos sean cronológicos. Les he puesto con fecha, con hora, año, mes. ¿Para qué? Para demostrar que no estoy inventando eso, sino es lo que he encontrado, y en base a lo que he encontrado
lo básico, porque no es mucho, lo básico que he encontrado. He ido, como dice, como sastre, ir tejiendo la historia y de paso, poco a poco, ya vendía todo lo demás. ¿Por qué? Porque para trabajar un hecho histórico, Cristian, tú tienes que saber perfectamente de dónde estás sacando esa información. No puedes sacar información de una fuente dudosa, sino de una fuente confiable. Si tú tienes una fuente confiable, ya lo demás cae por inercia, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado al momento de saber usar ese tipo de información, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y creo que es importante eso, que el trabajo del literato es eso, es investigar los hechos que va a representar. Y para mí, por ejemplo, a veces uno de los retos que me pone a reflexionar es cómo piensa una mujer, por ejemplo, ¿no? Y cómo tú escribes para darte esa licencia de pensar en tus personajes que estás narrando como una mujer. Sí, efectivamente. Bueno, hay que entender que el Iquitos de los años 50 era muy diferente al Iquitos de ahora. La ciudad era más pequeña, menos población, la gente se conocía de buenas a primeras, de maravillas, sabían quién vivía en tal parte, quién no. Entonces, había mucha más, como dice, camaradería entre la gente de Iquitos, ¿no? Y entonces no fue tan complicado imbuirme en ese aspecto, porque obviamente yo no soy de esa época, no nací en esa época, pero comprendiendo cómo era el hombre iquiteño y la mujer iquiteña, no fue tan difícil meterme en la mente de una mujer de esa época, ¿no? Porque hay que entender que las mujeres la mujer peruana del año 50 era una mujer que se dedicaba plenamente a ser ama de casa, ¿no? De lo que hoy llamaríamos una mujer tradicional, claro, con valores cristianos ortodoxos, ¿no? Muy pegado a los quehaceres del hogar, ¿no? Cosas que ahora creo que es cuestionable, no es que por ejemplo, promovemos esto en esa época, en la época en que está narrada la historia de esta novela, la mujer todavía no votaba en el Perú. Entonces, con eso ya te das una idea de cómo era la idiosincrasia femenina de ese entonces. Estaban recortadas sus derechos, exactamente, ¿no? Que ahora han reivindicado, ¿no? Y se aplaude el trabajo que muchas mujeres en la actualidad vienen haciendo a través de levantando su voz de protesta ante injusticias, asesinatos, agravios, ¿no? A sus economías también, ¿no? Pues entonces, como te digo, no me fue tan complicado saber la idiosincrasia de la mujer peruana, en este caso la mujer iquiteña, porque ya por historia tú ya te imbuyes más o menos cómo era la sociedad en ese entonces. Entonces, de esa manera es que yo pude, vamos a decir, interpolar algunas cuestiones, algunos actos hechos para poder hacer, ¿no? De cómo una mujer de ese entonces podía pensar, entender, ¿no? Sí. Y si salimos un poco de la estratosfera de tu trabajo y para ir reflexionando en relación a tu, tu proceso de Samuel Rodríguez, como también como persona profesional y que ve los acontecimientos cotidianos, los abusos, las injusticias y los hechos concretos políticos modernos, actuales, ¿no? Para esa opinión, regresamos después de este corte. Bien, bienvenidos nuevamente al programa Lazos Amazónicos y continuamos con la entrevista ya, esta tercera parte, y tenemos con nosotros a Samuel Rodríguez. Bueno, Cristian, sí, yo creo que el tema de la mujer, el empoderamiento de la mujer, ¿no? Ha sido muy importante en ese aspecto con el pasar de los años. Mi abuela, por ejemplo, que en paz descanse,
ella vivió en una época donde las mujeres no tenían voz ni voto, pero ella siempre decía, la mujer debe estudiar, debe trabajar. A pesar que mi abuela perteneció a una época muy diferente, pero entendía que la mujer también es importante en el desarrollo de la sociedad. Mi madre, por ejemplo, también es una mujer que ha sabido salir adelante como secretaria bilingüe, es su profesión, ya se ha jubilado, pero ella siempre, he visto en ella ese deseo de no solamente querer ser una más del montón, sino tratar de destacarse en su centro laboral. Y yo también pienso, y sé perfectamente, que la mujer es importante, es un pilar fundamental en el desarrollo humano. Y también hay que comprender, Cristian, de que las cosas han ido cambiando mucho con el pasar de las décadas, ¿no? Por ejemplo, hace más de 100 años, decían que lo máximo que puede aspirar una mujer era casarse, ser madre y ser y esposa. Eso era lo que se decía hace 100 años. En las iglesias también, ¿qué cosas se enseñaba eso? También decía que era normal hace más de 100 años que una mujer se casara a los 14 años. Normal. Era normal que una mujer solamente estudiara hasta la primaria. La secundaria ya no lo hacía. Eso era normal. Entonces, lo que se dice políticamente correcto. Pero lo políticamente correcto también obedece a situaciones culturales y de la época en la que uno está, ¿no? Si bien es cierto que las mujeres han logrado mucho espacio en estos últimos tiempos, todavía hay cosas que se tienen que ir mejorando y se tienen que ir cambiando. Por ejemplo, yo pienso en algún momento que no solamente que la mayor cantidad de líderes que habrá en un país, en este país, estoy seguro que va a llegar un momento en que más del 50 o 60% serán mujeres, pero también tenemos que entender que el hombre también debe entender que el hecho de ser hombre no le da a él vamos a decir, el capricho de sojuzgar por un tema sexual a alguien por el hecho de que es el sexo débil. Nunca he creído eso. Yo no pienso que el hombre, por ser hombre, tiene derecho a dominar a una mujer para demostrar su machez, como dice, ¿no? Como diría Marco Leo de Negri. La machez del hombre, ¿cómo se demuestra? Sabiendo embarazar a una mujer. Eso era lo que se pensaba, ¿no? Pero ahora ya, pues, si tú dices eso, para el tiro de cavernícola, ¿no? Claro, esos son los sentimientos primarios, primitivos, ¿no? Que creo que no hay justificación en estos tiempos. Exacto. Y en relación a Dina Boluarte, es mujer. Uh-huh. Mira, cuando Dina Boluarte llegó a la presidencia, yo dudaba de cómo iba a ser su gestión, la verdad te digo, por las circunstancias en las que estamos pasando. Pero después de todo lo que ha pasado en el Perú, con más de 60 fallecidos en las marchas de protesta, es realmente imperdonable que ella, siendo mujer, piense que las cosas están tranquilas, que los que protestan solo son unos cuantos, así como decía Belaúnde, unas ovejas descarriadas, ¿no? O sea, yo no le puedo decir ovejas descarriadas a miles de personas que están pidiendo a gritos que ese Congreso se disuelva y que ella también dé un paso al costado. ¿Por qué? Porque necesitamos una nueva gestión en este país, porque después de lo que ha pasado con Pedro Castillo y después de todo lo que está ahorita viniendo y de lo que se está queriendo entrampar o las sospechas de lo que se está haciendo, como dice, del tinglado que se quiere armar, entonces no podemos darnos el lujo de decir, no, que se quede hasta el 2026. No, tampoco es así. O sea, ella tiene que entender que es la vicepresidenta, ¿no? Ella es la segunda después del presidente, pero en qué circunstancia ha entrado a la presidencia y por la forma como ha entrado y por la forma como está ahora, da a entender de que definitivamente el cargo le ha quedado muy grande a ella. Y dime, ¿tú crees que un escritor como Samuel Rodríguez debe de opinar de política? Todos los escritores siempre opinan de política, ¿no? Todos en alguna forma han dado su opinión. Te puedo mencionar a muchos. Ahí está, por ejemplo, el caso de Vargas Llosa, el caso de Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges, ¿no? De aquí de Latinoamérica, García Márquez, Pablo Neruda.
etcétera. Y es importante también darnos cuenta de que el ser humano es un ser eminentemente político. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es un acto político. Mucha gente cree que la política solamente es ir cada 5 años a una cámara secreta a elegir a un presidente. No es solo eso la política. Es la ilusión de la democracia. Claro, la política es todo lo que tú haces en tu día a día, eso es un acto político. El sacar la basura de tu casa es un acto político. El pagar tus recibos de agua, luz, teléfono, eso es un acto político. El ver a tus seres queridos, el ver por tus padres que ya están de repente ancianos, ver por tus hijos, todo eso también es un acto político. ¿Por qué? Porque forma parte de la sociedad y la sociedad está imbuida precisamente en acciones que tú haces como ciudadano, ¿no? En base a lo que dice la Constitución y en base a lo que tu conciencia te dicta, ¿no? Yo creo que los escritores en general van creando esos mundos a través de sus palabras, porque es necesario tener una alternativa de un mundo mejor, ¿no? Y la licencia y la libertad de tener las manos que sudan en el papel o en el ordenador nos permiten construir e imaginar ese mundo posible. A veces puede ser un mundo de horror también, ¿no? Sí, Aristóteles decía que hay 2 tipos de mundo, ¿no? Un mundo real y un mundo posible. El mundo real es el que está en tu cabeza, ¿no? Y que ese es lo que tú plasmas, el ideal que tú quieres, ¿no? Eso es lo que yo llamo la libertad de conciencia, ¿no? Y la libertad de conciencia, yo siempre digo, yo soy un defensor de las 3 L's, libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión. Sin la libertad de conciencia, el ser humano es como un zombie, es como un muerto viviente. ¿Por qué? Porque al no tener conciencia no tienes alma de humano, no tienes el alma, no tienes el sentimiento, la emoción de decir, oye, esto no debe ser así, esto no me parece correcto. Pero si tú tienes tu conciencia y tu conciencia te dice, haz esto, haz el otro, sin importar lo demás, lo haces. Por eso es necesario siempre defender eso, la libertad de conciencia, porque de la libertad de conciencia, tanto la libertad de pensamiento y de expresión se alimentan, se retroalimentan, y eso nos hace como seres humanos, seres pensantes, no autómatas, pensantes, porque no solamente es como un robot que dice, no, hace esto, obedece y no cuestionas. No, el ser humano cuestiona. ¿Por qué cuestiona? Porque es su naturaleza cuestionar. Porque eso es lo que la naturaleza y la divinidad nos ha dado, el poder de decir, esto no me parece bien, esto sí me parece bien, esto debe ser así o esto debe ser así. Entonces, eso jamás debemos perder, porque si perdemos eso, dejamos de ser personas, ¿no? ¿Tú crees que un autor puede desvincularse de cualquier precepto ideológico en su escritura? Es posible, pero va a depender de qué tipo de escritor y también va a depender de qué tipo de realidad vive. Pero aunque se desvincule, yo creo que es imposible de que su escritura no sea usada como una herramienta ideológica, al fin y al cabo por el poder. De alguna forma se podría decir que sí, aunque también va a depender mucho y la Biblia, por ejemplo, sí. A pesar de los valores que podría compartir, ha sido usado como herramienta también para exterminar grandes poblaciones. Eso es lo que una vez yo leí hace mucho tiempo en un estudio que decía, ¿no? La Biblia es el libro más leído en el mundo, pero es el libro más mal representado en el mundo, justamente por eso, ¿no? Porque siempre ha habido gente inescrupulosa que ha utilizado la Biblia para caprichos personales y para crímenes y genocidios aberrantes, ¿no? Eso es cierto. Y todos han orado al mismo Dios, ¿no? Exacto, entonces eso también no... Pucha, yo no sé cómo hacía Dios para que pueda responder a todos. No podemos también ser tontos y ser ciegos en ese aspecto de decir, sí, que mucha gente ha utilizado aspectos de la Biblia para matar, para sacar provecho, eso es cierto. Pero también tenemos que entender que también muchos escritores, de alguna u otra forma, también han dado su voz de protesta en el sentido de que la literatura debe servir no como una herramienta para avasallar o para controlar a la gente, sino para saber entender que esa persona en su libertad
tiene el poder de decidir lo que quiere hacer, como en la novela de George Orwell, 1984, ¿no? Que habla de un mundo, vamos a decir, apocalíptico, o en un mundo distópico, un mundo alternativo, o cyberpunk, como se vea, en el cual como el poder, y me hace recordar esta película, B de Venganza, ¿no? Todo el mundo hace lo que el poder dice. El dogma te dice, haz esto y no cuestiones, y punto. Entonces, si tú haces eso, si tú vives en una sociedad así, entonces, ¿qué futuro puede haber? Ninguno. Por eso es necesario. El futuro sería la rebelión. Claro. Yo creo que ahí hay una dialéctica constante, aún en tus postulados de libertad, de justicia, etcétera. Siempre hay una oposición. Si alguien lucha por esa libertad, hay alguien que busca encerrarla. O hay algunos que aún luchando en esa libertad, es una libertad solamente para su grupo, pero no para todos. Eso es justamente lo que quería llegar, ¿no? El tema de la libertad, por ejemplo, cuando César Vallejo escribió España parte de mí este cáliz, él era un convencido de que Franco no podía llegar al poder, ¿no? Sabía perfectamente eso, y los de la generación del 27, ahora que mencionaste a Lorca al principio de la entrevista, sabían eso, ¿no? La generación del 27 es considerada la generación, vamos a decir, el siglo de plata de la literatura española, ¿no? En contraposición al siglo de oro. Entonces, cuando tú sabes perfectamente y tus escritos son usados para algo que realmente sabes de lo que va a pasar, entonces te das cuenta que has marcado una pauta en la historia de la humanidad y sabes que ese escrito va a perdurar. Sin embargo, como tú dices, la oposición que puede haber, como siempre, en todas partes hay oposición, es una oposición que también hay que saber medirla. Se le respeta a la oposición, pero también hay que entender cómo esa oposición o se vuelve parte de la solución o si no es parte del problema. Y ahí, lamentablemente, hay muchos que han caído en eso. Yo creo que la tarea es de los lectores ser más lectores y entrar a la desconstrucción de las lecturas, como decía Derrida, ¿no? La palabra y su poder en su famoso libro de la gramatología, ¿no? Donde expresa que es la palabra escrita, es el poder del crecimiento humano, pero a su vez es la representación de la interpretación que a veces es tan mal interpretada a su vez, ¿no? Pero bien, yo creo que los franceses han tenido tanto tiempo para pensar, mientras que abusaban a través de sus colonias en otras partes, ¿no? Pero ahí está la libertad del que piensa, mientras que su poder esclaviza en otras regiones del mundo, ¿no? Y ahí viene también mi acotación en relación a estos ejemplos que a veces ponen del desarrollo educativo de Dinamarca, pero no se habla de las inversiones que hace Dinamarca en el mundo, que se presenta como un país verde, que es cierto, en su sociedad sí son sociedades verdes, pero ¿a costa de qué? ¿De dónde viene toda la acumulación del capital, del dinero que tienen también en África a través del lavado del diamante, de la esclavitud de mucha gente, de compañías? Si bien allá ya no hay tabaco, pero venden tabaco en otras partes y el cáncer sigue aumentando en Asia y en Sudamérica, ¿no? Entonces, por eso, esas utopías que presentan como solución, y en un sistema capitalista como el que vivimos, es imposible que se pueda hablar de una ética verde cuando la realidad nos dice que la acumulación de ciertos países ricos es la desgracia de los países pobres. Esas son las contradicciones de la vida, ¿no? En un documental que sacó Leonardo DiCaprio, que se llama Antes que sea tarde, del año 2016, un profesor de economía de Harvard decía, ¿no? Cada vez que enciendas tu auto, debes pensar, ¿qué le hago al clima? Pero yo te apuesto, Cristian, que muy pocos piensan así, de esa manera. ¿Por qué? Porque la gente lleva vida complicada y no puede pensar en el cambio climático cada vez que toma una decisión, aunque quiera. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre está imbuido en sus cosas.
es cierto, a veces es muy difícil tomar una decisión que puede repercutir a otros, pero uno también llega a un momento en que uno también se sienta y dice, caramba, tengo que también saber que no solo yo estoy viviendo acá, sino otros están viviendo acá y lo que yo hago les puede perjudicar. Entonces, todo va a depender de el momento en que uno también se dé cuenta, ¿no?, de que no solamente tú eres el único que se beneficia o que se perjudica, y en base a eso puedes ahí empezar a tener una crisis de conciencia, por así decirlo, y esa crisis de conciencia te va a hacer llevar una crisis de cambio, y esa crisis de cambio te va a llevar a una crisis existencial para poder ahí recién darte cuenta y decir, no, a partir de este momento esto va a tener que plantearse de esta manera. Entonces, como vuelvo a repetir, todo va a depender cuando el ser humano se dé cuenta de lo que hace en su momento de intimidad y privacidad, y ahí vas a ver que de alguna u otra manera las cosas se van a ir dando paulatinamente. Hay una voz ahí hablándome en este momento y es una dictadura del tiempo. Lamentablemente, ya quisiera conversar contigo más tiempo y creo que va a haber más tiempo para invitarte en otra edición del programa. Tal vez tus últimas comentarios en relación a la labor de la escritura, invitar tal vez si tienes algún un nuevo trabajo, si tienes libros, ¿dónde podemos conseguir tus libros? Bueno, mis novelas que lo estoy vendiendo en mi domicilio en calle Atlántida 639, esquina con Mariscal Cáceres, ¿no? Pasando el complejo CNI antes de llegar a Mononacocha, de la villa de la FAP, ahí, lado derecho, cerca a un instituto bíblico, ahí es mi domicilio, calle Atlántida 639. Bueno, hay 2 novelas inéditas que estoy haciendo. Una es sobre el bullying, una novela sobre el bullying. El protagonista es un chico que quiere vengarse de su promoción de secundaria, para que des cuenta, sobre todo lo que le ha pasado. En esa novela hay algunas cosas que yo viví y que van a estar plasmadas en la novela. Y la otra es una novela romántica, pero psicológica, ¿no? Sobre 2 chicos que se conocen por una sala de chat, se enamoran, pero cuando se conocen en persona, se dan cuenta que ambos sufren de una enfermedad congénita. ¡Wow! Interesante. Bien, queremos agradecer a Samuel Rodríguez en esta oportunidad por habernos acompañado en esta edición del programa cultural Lazos Amazónicos. Y hasta otra oportunidad, me despido de todos ustedes. Soy su humilde servidor, Vicente Valente. Hasta luego.